Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Desde Bogotá transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto a todos los que nos escuchan a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 14:30 AM. También por YouTube y Facebook, por supuesto, con el hashtag El Puente en Casa. Por último, agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo y también a nuestros productores que hacen estos espacios posibles. En nuestro club de lectura traemos un libro muy especial dedicado a la filosofía para niños, El niño filósofo de Jordi Nomen. Tuvimos la oportunidad de conversar con él hace unos años aquí en El Puente por llamada telefónica cuando aún se emitía por cabina y hoy lo tenemos aquí en pantalla y por supuesto también por los 14:30 AM. Vamos a conversar un poco con él y conversar, interactuar con nosotros sobre su libro El niño filósofo, el cual es una herramienta clave tanto en casa como en las escuelas, para potenciar esa inteligencia filosófica que les permitirá a los niños desenvolverse, ¿no?, como ciudadanos activos y comprometidos. Para ellos, pues, nos acompaña el autor de este maravilloso libro, Jordi Nomen. Bienvenido. Gracias, Evelyn. Muchas gracias por la invitación que me hacéis y, bueno, espero que tengamos una charla que pueda ser interesante para nuestros oyentes. Claro que sí, así es. Creo que todos nuestros oyentes van a estar muy emocionados de tener a Jordi Nomen, aquí con nosotros, ya que el libro El niño filósofo es una gran herramienta para potenciar ese pensamiento de los niños y, como dice usted mismo también, cómo enseñar a los niños a pensar por sí mismos. Quisiera preguntarle de dónde nace la idea de crear El niño filósofo. Bueno, pues fíjate, la idea viene de muy lejos en el espacio y en el tiempo. De hecho, dos grandes filósofos norteamericanos que fueron Matthew Lipman y Margaret Sharp, hicieron un programa de filosofía para niños a finales de los años 60 y bueno, yo más o menos me encontré con este programa o tropecé con él, por decirlo así, en el año 89 aquí en España, cuando nos hicieron un curso de filosofía para niños. La verdad es que me encantó el proyecto, me emocionó, me di cuenta de que era una buenísima manera de enseñar o de permitir que los niños piensen por sí mismos, de estimularlos a ello. Y bueno, hace un par de años aproximadamente, pues decidí escribir una trilogía respecto a lo que Lippmann llama el pensamiento multidimensional, ¿no? Él dice que el pensamiento tiene tres grandes dimensiones: la dimensión crítica, la dimensión creativa y la dimensión cuidadosa, ¿no? Y que esas tres dimensiones funcionan a la vez cuando estamos hablando de un pensamiento complejo. Por lo tanto, si queremos que los niños aprendan a pensar bien, deberemos trabajar esos tres aspectos. Yo pensé pues en escribir una trilogía dedicada a esos tres tipos de pensamiento, y el libro que estamos hoy comentando pues es el primero de esa trilogía, ¿no? El niño filósofo, dedicado al pensamiento crítico. Salió en el 2019 el segundo volumen, dedicado al pensamiento creativo, que lleva por título El niño filósofo y el arte, y espero que salga aproximadamente en septiembre de este año, del 2021, pues el tercer y último volumen dedicado al pensamiento cuidadoso, que todavía pues solo tiene un título parcial, quizás se llame Pensar con cuidado.
Ya veremos cómo acabará llamándose, porque estas cosas de la editorial pues van a su ritmo y a su hora, ¿no? Pero en principio la idea fue escribir esa trilogía y acercarla a las escuelas y a las familias, ¿no? Hacer una propuesta que tuviera un doble apartado, un apartado teórico para argumentar porque es necesario que los niños y niñas sean críticos, creativos y cuidadosos, y otro apartado en el que sumo un poco las propuestas a los filósofos, ¿no? Es decir, escoger unos cuantos filósofos, plantear unas cuantas preguntas relevantes relacionadas con cada uno de ellos y llegar a eso mediante una serie de actividades prácticas que nos permitan pues, trabajar con los niños y las niñas en una edad que yo me imagino instalada entre los 9 y los 12 años como óptimo. No quiere decir que las actividades que propongo se puedan emplear con niños mayores o incluso más pequeños, pero habría que readaptarlas porque están pensadas un poco en esa franja de edad, de los 9 a los 12 aproximadamente. No, y me parece muy interesante lo que nos comenta, porque de hecho tuve la oportunidad de mirar también y me parece muy interesante la segunda parte de la trilogía, como nos comenta usted, El niño filósofo y el arte, debido a que siento que también el arte es una forma de hacer ruido y de enseñar de una manera distinta, ¿no? Entonces, digamos que me parece un material muy didáctico y muy interesante para que los niños también ingresen a ese mundo de la filosofía. Entonces, ojalá podamos tener la oportunidad también charlar un poco de ese libro. Bueno, quisiera preguntarle también cómo fue ese encuentro con la filosofía, cómo usted empieza a sumergirse en esa labor como docente, porque usted escribió el libro El niño filósofo, pero también es docente, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese primer encuentro y por qué la filosofía como forma de vida? Pues fíjate, yo, como te digo, empecé en la escuela muy jovencito, después de licenciarme en Geografía e Historia, por lo tanto no entré por el canal de la filosofía, sino que entré por el canal de las ciencias sociales. Y cuando llegué a la escuela, pues en aquel mismo verano nos hicieron una formación como claustro porque la escuela quería implementar el proyecto de forma vertical. El equipo directivo que en aquel entonces dirigía a mi escuela, en la Escuela Sadako de Barcelona, habían asistido a un curso de formación de filosofía para niños y decidieron que se la jugaban del todo por el todo y que pensaban implementarlo pues desde los 3 hasta los 16 años, que son las edades que tenemos y que hemos tenido siempre en la escuela, ¿no? Entonces, claro, nos dieron un curso de formación para que todo el claustro pues, se formara en filosofía para niños. Y bueno, pues fue un flechazo, la verdad es que me enamoré de la filosofía para niños, me pareció un proyecto interesantísimo, precisamente porque lo que busca es conseguir que los niños y las niñas piensen por sí mismos, y me parece que la autonomía es un valor fundamental para los niños. Por otro lado, tiene también un valor social, no solo personal, porque la filosofía para niños pretende incidir en la formación de ciudadanos democráticos, que sean democráticos, que busquen defender la democracia de una forma activa, implicada, y por lo tanto me pareció que esos dos objetivos, ¿no? El personal de engrandecer la interioridad de los niños y niñas pensando por sí mismos y por otro lado el social convirtiéndolos en ciudadanos activos, responsables y de alguna manera participativos de la democracia para mejorarla, no solo para mantenerla, sino también para mejorarla, me pareció que eran dos objetivos tan fundamentales que era necesario entrar más de lleno en eso, ¿no? Entonces contacté yo por mi parte con el grupo IDEF, que es el grupo que lleva más de 20 años haciendo filosofía para niños en Cataluña, y ahí pues ya entré en el grupo y de ahí pues hice un máster en Gerona de filosofía para niños patrocinado por el propio grupo y en este momento pues soy tutor de ese máster, estoy colaborando también con el grupo, en fin, entré ahí y ese mundo pues me absorbió literalmente porque como tú dices, y hay un aspecto muy interesante, cuando uno está intentando enseñar, o no es bien enseñar, es hacer que los niños se acerquen a la filosofía, pues uno se implica en ello y le cambia la vida, ¿no? Es decir, le obliga a ver la vida de una forma distinta también, ¿no? Por ponerte un ejemplo, tomamos nuestras decisiones teniendo en cuenta
muchos aspectos, ¿no? Pero cuando tú hablas en clase, haces una comunidad de diálogo con los niños y te das cuenta de que las intenciones son importantes, de que las consecuencias son importantes, de que las circunstancias también son importantes, el contexto, de que los medios que utilizamos para la acción son importantes. Cuando tú estás trabajando todo esto con los niños y niñas, es inevitable que en tu vida, cuando tienes que tomar una decisión, pues apliques esos mismos criterios, ¿no? Que has aprendido precisamente para razonar con ellos, ¿no? Y entonces te encuentras que tú estás decidiendo en tu vida cotidiana y en tu vida personal con estos criterios que has trabajado con ellos también, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, la filosofía que enseña a pensar de forma compleja, es un saber que enseña eso, pues claro, se convierte en parte de tu vida y la haces parte de tu propia decisión, incluso cotidiana, ¿no? Así que así fue como entré yo en el mundo de la filosofía. Vale, me parece muy interesante, además de que, no sé, por ejemplo, acá en Colombia, la filosofía para niños es todo un reto. Es algo que se está tratando de implementar. Digamos que en la educación todavía se utiliza esa forma rudimentaria, por llamarla de algún modo, de enseñar. Aún está de pronto ese autoritarismo de los profesores hacia los niños, adolescentes. Entonces quisiera preguntar también, bueno, dos cosas. ¿Cómo se le explicaría a un niño qué es la filosofía? Y también quisiera preguntar cómo o qué consejo se le daría a los docentes para que empiecen a implementar pues estas metodologías de filosofía para niños para cambiar ese estilo de formación que se viene implementando desde siglos atrás y que ahorita debería cambiar porque digamos que con todo lo que está pasando y todas las situaciones, la educación también tiene que ir evolucionando, ¿no? Entonces quisiera hacer como esas dos preguntas. Bueno, son muy buenas preguntas, dan para un buen rato, ¿no? A ver, yo creo que respecto a la primera pregunta, ¿cómo le explicaría a un niño lo que es la filosofía? En primer lugar, no intentaría explicarle lo que es, sino que la viviera. Es decir, la filosofía para niños es una vivencia, no es un contenido. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer diálogo filosófico. Y el diálogo filosófico puede empezar por una simple pregunta, ¿no? Tiene una serie de características básicas, se preocupa del lenguaje, es crítico, intenta buscar unas buenas preguntas que nos ayuden a investigar, a buscar la complejidad, no se queda en la sencillez. Yo a un niño, por ejemplo, pues le preguntaría si alguna vez ha mentido. Esa sería una pregunta, ¿no? Probablemente diría que sí. Es difícil encontrar a una persona que nunca haya mentido, ¿no? Entonces, le pediría que me explicara por qué mintió, o sea, cuál fue la causa de esa mentira, ¿no? ¿Por qué motivo mintió? Luego le preguntaría cómo se sintió en esa mentira, le preguntaría si había alguna alternativa a la mentira, si la mentira le llevó a otras consecuencias más allá de si sufrió consecuencias por esa mentira, si fue descubierto o no en esa mentira, si le parece que está bien mentir o no, si él cree que está bien mentir o no. Continuaría preguntándole si en todas las circunstancias está bien mentir o no. Por ejemplo, si se va a cometer una injusticia y yo puedo evitarlo con una mentira, ¿está bien que mienta? Por ejemplo, ¿no? Es decir, le plantearía un plan de diálogo, ¿vale? Cuando acabáramos de hablar, mira, hemos estado haciendo filosofía. Eso es la filosofía. Es un saber que se cuestiona a sí mismo, que busca la complejidad y que intenta razonar con el uso de la razón y gestionar los sentimientos que provocan las circunstancias cotidianas de la vida, ¿no? Porque lo que está clarísimo, y ahora ya paso a la segunda pregunta, es que hay que trabajar con los niños aquello que les preocupa, aquello que es socialmente o personalmente relevante. Nosotros solo aprendemos aquello que necesitamos aprender. Por lo tanto, debemos abandonar, yo creo, y en mi opinión, los conceptos que no tengan significatividad para ellos, ¿no? Entonces, ahondando en esta segunda pregunta, yo creo que los maestros debemos desaprender muchas cosas. Mira, en primer lugar, creo que debemos desaprender nuestro papel de centralidad en el aula. Estamos acostumbrados, los maestros nos han formado así, a ser el centro del aula. Y claro, cuando el maestro habla continuamente, el niño o la niña no tienen voz.
Entonces el maestro debe retirarse de esa centralidad del agua para dejar ese espacio vacío en el que los niños y las niñas puedan dialogar. Y la función de ese maestro tiene que cambiar, tiene que ser un conductor o conductora de ese diálogo para conseguir buscar esa complejidad, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que sin vínculo no hay aprendizaje. Por lo tanto, un deber fundamental del maestro es vincularse al alumno, quererlo, buscar hacerle comprender que es importante para él y que por lo tanto también sus palabras son importantes para él. Todo lo que diga ese niño o esa niña es importante, tiene trascendencia, lo vamos a observar entre todos, vamos a intentar profundizar entre todos. El papel del maestro en una sociedad democrática tiene que cambiar. Decías tú antes que los maestros en Colombia y en muchos otros lugares son muy autoritarios, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Está claro que si queremos ciudadanos democráticos debemos ser democráticos también en la escuela. Entonces debemos dejar espacios para que los alumnos y las alumnas puedan hablar, puedan dialogar, puedan expresar qué les preocupa, qué sienten. Sobre todo en estos tiempos de pandemia en que realmente el daño psicológico que ha hecho el encierro en casa es absolutamente notable y lo estamos viendo todos los maestros. Hay que dejarles tiempo y espacio para que hablen, para que se comuniquen y intentar que ese hablar sea crítico, intentar que sea creativo, intentar que sea cuidadoso con los demás. Ese debe ser la prioridad del maestro, ¿no? Forjarse en esas formas de interrogatorio pues, crítico, creativo, y eso no nos han preparado para ello. Ahí está la gran dificultad. Los maestros hacen aquello para lo que les han preparado, y lo que les han preparado es pues, un cóctel más o menos amplio de conocimientos que deben transmitir. Y eso hoy en día pues, no funciona, porque los conocimientos están todos en las redes sociales, están todos en Google, la mayoría, y por lo tanto las respuestas hoy en día ya no son la prioridad. Debemos enfocarnos a las preguntas. Entonces, el maestro debe ser un hábil interrogador filosófico para mí, en todas las materias. Yo creo que todas las materias se pueden problematizar, empezando por la ciencia y acabando por el arte. Incluso, si me apuras, se puede problematizar hasta la educación física, ¿no? Porque podemos hablar de lo que significa jugar en equipo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que los maestros debemos desaprender muchas cosas para aprender otras, ¿no? Por ejemplo, ese diálogo filosófico, cómo se forja un vínculo, cuándo debemos ayudar y cuándo no. Eso es una cosa que un maestro debe aprender, ¿no? Si tú te adelantas al alumno y le prestas la ayuda antes de que la necesite, probablemente el alumno no trabajará lo suficiente porque ya recibe la ayuda antes de que sea necesaria. Si no se la das cuando la necesita, también abandonará porque se ve desamparado, se ve sin ayuda. El maestro debe ser un andamio, ¿no? Esto ya viene de mucho tiempo, en los años 70 los psicólogos hablaban de ello, el andamiaje docente, ¿no? Que significa que el profesor debe ser un andamio y debe retirarse cuando conviene para dejar que el edificio funcione sin él. O sea, la autonomía a mí me parece fundamental. Los maestros debemos enseñar, ¿vale? Y debemos educar para que los niños y niñas sean autónomos. Poco a poco, evidentemente, no pueden serlo quizás en las primeras edades, pero poco a poco debemos conseguir que sean autónomos, que piensen por sí mismos, que tomen sus decisiones, que sean coherentes con ellos, con esas decisiones. Me parece que los maestros debemos desaprender una serie de cosas para aprender otras. De hecho, ahora que usted nos habla de este tema, recuerdo y también un ejercicio que nosotros hicimos aquí en Colombia con respecto a la situación que estamos viviendo en este momento de protestas, de marchas, con respecto a las injusticias que suceden en el país. Nosotros tuvimos un diálogo con niños acerca de esa situación actual, donde los invitábamos a pensar sobre el país y la primera pregunta rompehielos que hicimos fue, dibuja tu nombre. Y los niños se quedaron por un momento pensando y como que no entendían dibujar el nombre, ya que es una situación un poco difícil. Entonces, lo que me gusta de la filosofía para niños es esa forma de invitarlos a cuestionarse, ¿no? Hacerles más preguntas que respondérselas, que ellos mismos empiecen a independizar, dice usted, esa autonomía, y salieron respuestas muy interesantes, debido a que
Algunos niños dibujaban su nombre en el lugar donde están ubicados, ya si están en Cali, lo dibujaban ahí, o a veces colocaban su nombre en diminutivo como Vale o cosas así. Entonces digamos que fue un ejercicio bastante interesante. Quisiera también preguntar, ¿cuáles son todos esos recursos que se usarían para que se empezara a filosofar? Por ejemplo, en ese segundo libro que usted habla del arte, me imagino que también el dibujo es una forma. Entonces quisiera que nos contara un poco sobre eso. Bueno, pues fíjate, yo creo que cualquier recurso es bueno si detrás se encuentra ese grupo dispuesto a filosofar con una atención determinada, porque esto sí que es importante trabajarlo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos el diálogo filosófico en comunidad, la atención es básica. El silencio, el saber esperar, el saber pedir turno, el saber hablar cuando te corresponde, todo eso son maneras que son fundamentales para poder hablar conjuntamente, ¿no? Saber hacer algo que nos cuesta también bastante pedirlo a los maestros y que para mí es esencial, y es que un compañero o compañera reformule lo que ha dicho otro, ¿no? Cuando tú tienes que resumir lo que otro ha dicho, tu nivel de atención se multiplica, porque evidentemente tú tienes que estar muy atento a lo que ha dicho el otro para poder reformularlo correctamente, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que ha lanzado ese compañero o esa compañera? Y ese mensaje, además, contiene un valor de respeto importantísimo, porque tú no quieres falsear el mensaje. Te ves obligado a ser muy respetuoso con el mensaje, a mantener la identidad, el contenido que ha transmitido ese compañero o compañera, ¿no? Entonces, los recursos que podemos utilizar para hacer filosofía para niños son incontables, ¿no? Yo te diría que en el primer libro utilicé los cuentos, los juegos y el arte, ¿vale? Las pinturas, sobre todo pintura y también dibujo por parte de los niños, porque esos me parecían los recursos que quedaban más cercanos a su forma de relacionarse con el mundo, ¿no? Los niños escuchan cuentos y los disfrutan, los niños juegan y los niños dibujan, ¿no? Por lo tanto, a partir de lo que ellos hacen, es mucho más fácil también hacer filosofía. En el segundo libro ya introduje una variedad enorme de recursos, desde el cómic, pasando por la fotografía, siguiendo por cualquier recurso, el teatro, el cine, cualquier arte es un medio de comunicación, rico en significantes. Por lo tanto, puede servir perfectísimamente para llevar a cabo una clase de filosofía, ¿no? Yo, de hecho, pues utilizo muchas veces pequeños documentales, pequeños vídeos pues de estos de Pixar o de Disney que vemos en clase, sobre los cuales hacemos un diálogo filosófico. Lo fundamental es que el maestro esté más o menos educado en cómo hacer filosofía para niños. En ese sentido, yo sí que recomendaría mucho la formación del maestro, ¿no? Porque si no, evidentemente, pues todo maestro sabe hacer juego de un recurso, pero claro, lo que preparamos justamente en las formaciones para maestros y maestras de filosofía para niños es cómo sacar el máximo rendimiento de estos recursos, ¿no? Cualquier recurso, un poema. En el segundo libro utilizo también poemas, cuentos, literatura, en fin, cualquier recurso es bueno si detrás hay el impulso de aprovecharlo filosóficamente y reflexivamente, ¿no? De hecho, hasta las situaciones cotidianas son buenísimas para poder iniciar una clase de filosofía, ¿no? Piensa, por ejemplo, que los alumnos más mayores que tengo les planteo lo que yo llamo filorretos, ¿no? Palabra que saqué de un compañero bastante conocido aquí en España y que creo que es muy interesante esa palabra, por eso pues con todo el rostro se la tomé prestada, ¿no? Para llevarlo a mi clase. Entonces, un filorreto es, pues eso, un reto de filosofía, ¿no? Por ejemplo, les planteo, tú estás en un centro comercial, vas a un lavabo y te encuentras en el suelo una cartera. ¿Qué harías con ella? ¿No? Eso es un filorreto, ¿no? Una situación cotidiana en la que tú tienes que tomar una decisión y entonces tu decisión, pues, de alguna manera, pues, la puedes compartir con tus compañeros, ¿no? Y ahí es muy interesante, pues, ver desde los que dicen que buscarían a la persona de seguridad para devolver la cartera, los que dicen que la dejarían ahí porque les da miedo que les vean con la cartera y piensen que la han cogido ellos, los que mirarían si la cartera tiene documentación para poder
ponerse en contacto con la persona que la perdió, los que cogerían el dinero porque les parece que ya que está ahí, pues... Y eso es muy interesante compartirlo en clase y que entre ellos, de alguna manera, puedan rebatirse y puedan comentar todo lo... Entonces, eso es una situación cotidiana, también va bien para hacer filosofía, ¿no? Cualquier recurso, de verdad, es bueno para filosofar, desde las situaciones cotidianas a cualquier forma de arte. El de arte es evidentemente óptimo porque hay muchas artes y hay muchísimas vertientes artísticas, la danza, el teatro, la música, en fin, es magnífico el territorio de las artes porque es tremendamente fecundo, ¿no? Y da lugar a muchísima reflexión si se utiliza apropiadamente. Sí, de hecho, ahora que mencionar los filorretos, de hecho, pues creo que es de Eduardo Infante, ¿no? Tuvimos la oportunidad Exacto. de tenerlo Ese es, acá ese es el, con ese filosofía es en el la calle. compañero al que se lo robe. Sí, sí, exactamente. Sí, me parece muy interesante esa forma también de hacer filosofías que yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta que haciendo algo estamos filosofando, ¿no? En diferentes formas de vida. Por ejemplo, como le comentaba ahorita, con lo que está pasando acá en Colombia sobre las protestas, las marchas, las personas están haciendo filosofía en la calle, tomando a Eduardo Infante Bueno, como exacto. referente. Entonces me Sí, sí. parece también muy interesante pues todo este tema de los filorretos. Eh, También quisiera preguntarle un poco también cómo ayudar a que los niños piensen por sí mismos y esa importancia del actuar y más ahora durante la pandemia. Sabemos que a los niños les gusta muchísimo el juego físico y la presencialidad. Yo creo que es todo un reto enseñarles a los niños ahora de forma virtual, ya que pues los imaginarios cambian. Entonces quisiera preguntarle cuáles son esos retos significativos que usted ve y cómo se les ayudaría a los niños en ese sentido durante la pandemia. Bueno, pues vamos a ver, es indudable, o por lo menos para mí, en mi experiencia, que no es lo mismo la educación presencial que la educación virtual. O sea, la Claro. distancia es abismal, entre otras cosas por lo que decíamos antes, ¿no? La educación presencial contiene el vínculo, contiene la mirada, contiene el gesto, contiene el poder rediccionalizar las miradas a un lado y al otro para ver quién puede intervenir, quién quiere hacerlo. En la virtualidad eso no existe, ¿no? Yo creo que la educación debe ser presencial. Creo que debemos hacer todo lo posible. De hecho, aquí en nuestro país, modestamente puedo decir que creo que lo hemos hecho muy bien, porque las escuelas han estado abiertas desde el mes de septiembre hasta hoy que las cerramos para las vacaciones de verano, ¿no? Entonces, yo creo que la presencialidad no tiene parangón con la virtualidad. La virtualidad puede ser interesante pues, para hacer esto que estamos haciendo ahora aquí, ¿no? Para intercambiar información en la lejanía, para conocer nuevas propuestas, para conocer nueva gente. Para esto tiene un valor incalculable, pero a la hora de educar se necesita el vínculo es necesario y el vínculo con la pantalla es prácticamente inviable. Y esto lo hemos visto con nuestros niños regresando en septiembre totalmente desubicados, porque el año pasado estuvieron muy encerrados en casa también aquí, largos meses, desde el mes de marzo hasta prácticamente septiembre. Entonces estuvieron mucho tiempo encerrados y realmente llegaban absolutamente desubicados, ¿no? Y la presencialidad me parece fundamental. Ahora bien, ¿se puede hacer un diálogo filosófico en la virtualidad? Hombre, se puede intentar, ¿no? Nosotros lo hemos intentado. ¿Qué hemos visto? Pues que es mucho más difícil por lo que decíamos antes, ¿no? Porque uno está conectado, pero no se siente obligado a participar, ¿no? La conexión con la máquina no implica participación. En cambio, la conexión visual, cuando tú miras a un niño, pues eso invita a ese niño a participar, ¿no? Entonces, yo lo que sí que aconsejaría es que si no hay más remedio que hacer una educación virtual, por lo menos que no sea una educación, diríamos, ¿cómo te diría? Fundamentada en la repetición, que incluya elementos que puedan trabajar en casa, por ejemplo, con los padres, ¿no? Que puedan trabajar con otro ser humano.
que no sea solo con la máquina, ¿no? Proponerles retos, no filoretos, sino retos ya normales, retos que impliquen, pues, por ejemplo, que la familia pueda colaborar a ellos, ¿no? Y que quizás la virtualidad sirva para exponer esos retos que han hecho en casa, pero que los han hecho con otras personas. Con otras personas, en este caso de la familia, ¿no? Por decir algo, pues, a ver, se les puede pedir que hagan una maqueta, ¿no? Por ejemplo, pues que hagan una maqueta de cómo sería el barrio ideal en el que les gustaría vivir. Y entonces eso lo hacen en casa, con la familia. Y lo virtual podría servir pues para exponer esa maqueta. Aquí tengo mi maqueta, la he hecho de esta manera, de esta otra. Pero yo creo que intentar hacer, diríamos, toda la educación de forma virtual, creo que es un gran error y una gran pérdida, ¿no? Y que a la mínima que se pueda, se debe regresar a la presencialidad. Porque es la que realmente pues permite una educación de calidad, en mi opinión. Si no hay más remedio que hacerlo virtual, ya te diría, lo virtual serviría para exponer, pero no para aprender o para vivir aquel reto o aquel aprendizaje. Esto debería hacerse en casa con la familia, ¿no? Con otras personas o incluso con otros hermanos, etcétera, y hermanas, ¿no? Pero hacer lo virtual fuera solo expositivo, porque si no, el problema, cuando hemos intentado hacer un diálogo filosófico de forma virtual con los adultos, más o menos funciona, porque todos somos conscientes de que, hombre, hay que intervenir algo, porque si no, el que está llevando el diálogo filosófico, pues se queda hablando solo para el aparato, ¿no? Por decir algo. Los niños esa conciencia de haber de intervenir no la tienen, necesitan esa mirada del maestro o de la maestra que les invita, ¿no? a decir su opinión, a participar. O incluso es fundamental que vean también lo que opinan otros, ¿no? La virtualidad ha desincentivado totalmente la participación de los niños y niñas. Es mucho más complicado. Es un reto educativo que yo creo que no tiene solución. Intentar hacerlo todo virtual me parece un gran error si hay otra alternativa que sea presencial. Si no la hay, pues, como te digo, optaría por esto, ¿no? Pero sobre todo que el aprendizaje sea vivido, ¿no? Sea con otras personas, no con una máquina, aunque detrás de la máquina haya otras personas, pero no es lo mismo. Y lo digo por experiencia, no es lo mismo. Y ahora un diálogo filosófico que lo he hecho, cuando no ha habido más remedio lo he hecho, no te permite ver los matices, no te permite ver quién está deseando participar, quién lo necesita, quién aquella afirmación de aquel otro compañero le ha hecho pensar. Todos estos matices se pierden y por lo tanto se pierde gran parte de la riqueza de lo que significa reflexionar en comunidad, ¿no? Hay que volver a la presencialidad, por poco que se pueda. Sí, tienes razón, además porque siendo hasta adultos a veces está ese fenómeno de la distracción, ¿no? Uno se distrae muchísimo en la virtualidad, uno a veces quiere prestar atención, pero la cabeza a veces se distrae un poco porque uno no está en la presencialidad, uno está desde la casa y hay algo que de pronto un sonido, algo que lo está distrayendo a uno en el momento. Entonces no me imagino la situación, el reto que es con los niños, que ellos se distraen más fácilmente. Entonces también estoy de acuerdo que la presencialidad es fundamental, ¿no? Entonces sí toca ir volviendo. Acá en Colombia todavía no se ha vuelto como tal. Digamos que los niños, algunas escuelas sí han tomado en cuenta volver a la presencialidad y han vuelto, pero no suficiente. Digamos que van algunos niños y no todos, entonces ha sido algo difícil. Quisiera también preguntar, ¿cómo entonces de pronto, pues en estos momentos, y pues yo creo que para la vida, qué consejo se le podía dar también a las mamás y a los papás para que ayuden a incentivar ese pensamiento filosófico en los niños? Porque a pesar de que también se pueda enseñar en las aulas, creo que es importante que en la casa, que en el hogar se enseñe, que los niños también incentiven ese pensamiento crítico. Bueno, yo, a ver, en primer lugar, volvería un poco a lo que he dicho también para el aula, que creo que vale también para la casa, ¿no? Hay que darles la voz a los niños, hay que preguntarles más y responderles menos.
Y eso es algo que la familia está en condiciones de hacer, ¿no? Cuando un niño hace una pregunta del tipo que hace ese señor ahí, por ejemplo, pues en lugar de decir, pues mira, ese señor está barriendo porque es barrendero, se compra... En lugar de eso, la pregunta es la contrapregunta, ¿no? ¿Tú qué crees que está haciendo ahí? Es decir, solo utilizar ese recurso ya lo que permite es que el niño tenga que expresar su opinión, ¿no? Y si además lo acompañas de un porqué, ¿no? Pues creo que está barriendo para dejarlo limpio. Vale, muy bien. ¿Y por qué crees que lo quiere dejar limpio? Ese tipo de preguntas que le dan la voz al niño o a la niña para que exprese lo que opina, ¿no? Y entonces ahí se ven los prejuicios, ahí se ven los estereotipos y entonces trabajar sobre ello, ¿no? Yo creo que es una mala persona porque fíjate lo sucio que va. Esto un niño lo puede decir, ¿no? Fácilmente. Entonces, eso hay que trabajarlo. Es decir, oye, en la sociedad o no es siempre escogida. ¿Tú crees que esta persona ha escogido ir sucio? ¿Crees que le es agradable? Tú cuando estás sucio porque te has manchado de barro y tal, ¿te encuentras en una situación agradable o preferirías ir limpio? Seguramente el niño dirá, hombre, pues preferiría ir limpio. Bueno, pues este señor seguramente también preferiría ir limpio, ¿no? ¿Tú no crees? Si tú lo prefieres, no es normal que la otra persona, que en definitiva es un ser humano igual que tú, no prefiera también ir limpio. Entonces, ¿cómo puedes asociar la maldad a la limpieza, ¿no? ¿No te das cuenta de que esa asociación que has hecho no tiene mucho sentido? Y otra pregunta, ¿por qué crees que este señor, que seguramente le gustaría ir limpio, no va limpio, ¿no? Estas son preguntas que el padre puede hacer o la madre pueden hacer a sus hijos, ¿no? En cualquier situación cotidiana, viendo una película, escuchando una música. Por ejemplo, pues estamos escuchando música en familia. Pues la familia puede preguntar, el padre o la madre, esta música nos pone contentos. ¿Por qué crees que nos pone contentos? En ese momento ese padre o esa madre está haciendo filosofía con ese hijo o esa hija, ¿no? Preguntar más que responder y dar la palabra más que tomar la palabra. Y luego intentar que vean la diversidad, ¿no? Es decir, ¿todo el mundo crees que estará de acuerdo con esto que tú piensas? ¿O puede que haya personas que no estén de acuerdo? Vamos a ponernos en la situación de esta persona de la que estamos hablando. ¿Crees que estará de acuerdo contigo? ¿Por qué? Es decir, abrir a la diversidad, ¿no? Que se den cuenta de que las opiniones son diversas y que la empatía es algo que hay que ir trabajando, ¿no? Y la empatía significa ponernos en el lugar del otro, ¿no? Igual que la compasión es no tolerar el sufrimiento ajeno, ¿no? Entonces también podemos trabajar la compasión con nuestros hijos o hijas, ¿no? Cuando les decimos, pues, fíjate esta persona que va en silla de ruedas, vas a imaginarte cómo puede ser un día de esta persona. ¿Qué dificultades crees que va a tener esta persona que va en silla de ruedas en nuestra ciudad, en nuestro barrio? ¿Qué dificultades crees que puede tener, ¿no? Esta es una muy buena pregunta porque obliga al niño o a la niña a ponerse en el lugar del otro, a empatizar y a sentir una cierta compasión, ¿no? Que es un pensamiento nada negativo. Yo creo que al contrario, que la compasión justamente es la que nos lleva a denunciar la injusticia, ¿no? Cuando sentimos compasión por alguien que recibe un castigo que no merece. Y eso es la compasión. Cuando sentimos esa compasión, denunciamos la injusticia. Nos parece injusto que alguien que no merece, pues sufra las consecuencias de lo inmerecido, ¿no? Y ese es el valor de la compasión. Entonces yo creo que las familias pueden ir trabajando todo esto en casa si cumplen estos preceptos. Escuchar más la voz de los niños, aprender a preguntar adecuadamente y sobre todo tener en cuenta que la diversidad y la empatía son fundamentales y que por lo tanto son lo que nos permite huir de los prejuicios y de los estereotipos. Vale. Usted nombra algo muy importante y es también algo que se relaciona con el pensamiento cuidadoso, ¿no? Quisiera que nos contara Sí. un poco también esa importancia de por qué el pensamiento cuidadoso es importante a la hora de filosofar. Bueno, a la hora de filosofar es muy importante porque el pensamiento crítico y el pensamiento creativo no nos sirven de vinculación con los demás. Al contrario, estamos viendo muchas veces que el pensamiento crítico en su peor versión, la crítica destructiva,
sirve justo para lo contrario, ¿no? Para desautorizar al otro, para entrar al ataque, ¿no? Y esto lo vemos pues, en los medios de comunicación, lo vemos en política, lo vemos en tantos contextos distintos, ¿no? Entonces, yo creo que el pensamiento óptimo y complejo es el que siempre incluye ese factor último de los demás. Es decir, todo esto que yo he pensado, todo esto que yo quiero hacer, mi acción, lo que quiero hacer para transformar las cosas, ¿qué impacto va a tener en los demás? ¿Cuáles van a ser las consecuencias que tenga en mí mismo, que probablemente estas ya las tenga en cuenta, pero cuáles son las consecuencias que va a tener sobre los demás, ¿no? Entonces yo creo que el pensamiento cuidadoso es fundamental porque nos incluye esta otra dimensión, ¿no? Que son nosotros. Y en ese sentido el pensamiento cuidadoso es el que forja ciudadanos. Los ciudadanos deben ser críticos y creativos para poder abordar los problemas complejos, pero sobre todo deben ser cuidadosos, porque deben tener en cuenta que no se trata de salvar a unos pocos a costa de los demás, sino que debemos salvarnos todos, porque ese es el valor auténtico de la democracia, ¿no? No dejar a nadie atrás, sobre todo a los más débiles o a los que pueden defenderse menos, ¿no? Entonces, el pensamiento cuidadoso influye en eso, ¿no? Es ese parámetro de los demás, ¿eh? Cuando estamos pensando en algo, cómo impacta en los demás nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras decisiones, cómo impactan en los demás, ¿no? Es ese factor, ese vector de los demás. Y yo creo que esto es fundamental para que podamos convivir en democracia, ¿no? Porque precisamente un ciudadano responsable es aquel que se pregunta por cuál es el impacto de sus opiniones, de sus acciones, de sus palabras en los demás, ¿no? Y no solo en sí mismo. Eso también me conlleva otra pregunta, porque yo creo que la filosofía es muy importante. A veces las personas las dejamos atrás, pero yo creo que la filosofía siempre está en nuestras vidas y siempre uno está filosofando, así sea inconscientemente. Y quisiera preguntar, ¿usted cómo cree que podría ayudar la filosofía a que podamos ser mejores personas, a eliminar tantos prejuicios, a tener también esos argumentos para las luchas y para esas injusticias que a veces se nos cruzan por el camino? Bueno, a mí me parece que la filosofía, si se piensa sobre ella, o sea, la filosofía se ha dado muy mal a lo largo del tiempo, ¿no? En lugar de pensar sobre lo que dijeron los filósofos, lo que hemos hecho es repetir lo que decían los filósofos. Y claro, hay una gran distancia entre repetir y pensar sobre ello, ¿no? Justamente lo que hacen mis libros o lo que intento en ellos como objetivo fundamental es utilizar los filósofos como palanca para pensar sobre lo que ellos dijeron, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Montaigne habla de la amistad. Él tuvo a su gran amigo Boecio, que fue un amigo del alma, y entonces en sus ensayos pues habla sobre la amistad, ¿no? Sobre cómo debe ser la amistad. Y en alguno de esos fragmentos sobre la amistad pues viene a decir que un amigo no es el que siempre te hará, diríamos, te seguirá la corriente, sino que un amigo muchas veces te llevará a la contraria. Porque amigo es el que quiere que tú seas mejor persona, que tú avances, que tú crezcas. Y eso no se puede hacer diciendo que siempre tienes razón. Entonces, bueno, eso es pensar sobre Montaigne, ¿no? Es decir, pues lo que dijo él, yo lo veo en mi vida cotidiana, ¿no? Y creo que a mis amigos, cuando hacen algo mal hecho, mi deber como amigo es justamente decirles que eso lo han hecho mal a mi juicio. En mi opinión, eso no lo han hecho bien. Y precisamente se lo digo porque soy su amigo, le quiero y quiero que sea la mejor persona posible, ¿no? Y si a mí me parece que eso lo ha hecho mal o lo ha dicho mal, es mi obligación, porque soy su amigo, decirle la verdad, ¿no? Yo creo que la filosofía en ese sentido se convierte en una herramienta de vida, ¿no? Como lo puede ser la psicología, como lo puede ser el arte, como lo pueden ser tantas cosas, ¿no? Pero la filosofía es una herramienta muy potente porque siempre está inquieta, siempre piensa por sí misma, ¿no? Siempre se pregunta si eso realmente es así, ¿no? Siempre se inquieta ante la verdad, ¿no? No está segura de si la verdad lo es o no lo es. Y siempre se hace nuevas preguntas, siempre decide avanzar, ¿no? Porque le preocupa la complejidad. En ese sentido, pues la filosofía me parece una herramienta de vida
para llevar una vida razonable y una vida sensible fundamental. Muchas gracias, Jordi. Estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Quisiera que nos contara dónde podemos encontrar el libro, porque me imagino que lo podemos comprar en línea o dónde lo podríamos conseguir a las personas que están interesadas en leerlo. Bueno, yo creo que, no sé, supongo que a través de Amazon sería la forma más sencilla. Sí que es verdad que la editorial Océano, que creo que puede ser venezolana ahora o mexicana, creo que es mexicana, se ocupa del lanzamiento de mis libros en América Latina y quizás a través de la editorial Océano se puedan conseguir, si no, a través de Amazon, pues es quizás la mejor manera de poder hacerse con ellos, ¿no? Creo que es la forma más sencilla, quizás, de poder conseguirlos. Vale, Jordi, muchísimas gracias. Igualmente le dejaremos aquí los enlaces ahorita que los busquemos para que las personas puedan encontrar el libro y leerlo, porque me parece que es fundamental leer este libro y también cómo nos enseña y nos adentra un poco también en la filosofía para niños. Le agradezco mucho a Jordi por acompañarnos en este diálogo. Y nada, Jordi, muchísimas gracias. Quisiera que usted también se despidiera de nuestros oyentes. Bueno, pues muchísimas gracias, Evelyn. Yo, si me permites, me gustaría cerrar este diálogo que hemos tenido dándonos cuenta todos de lo fundamental que es hoy en día trabajar la interioridad de las personas, ¿no? Una interioridad fuerte, consolidada, independiente, autónoma, que piense por sí misma, que sea razonable, que sea sensible, seguramente está mejor preparada para afrontar las adversidades de la vida, ¿no? Hemos de pensar que el ser humano es frágil por naturaleza, lo es, y que debemos intentar ser capitanes de nuestra alma, como decía Nelson Mandela, ¿no? Me parece una frase preciosa, sacada de un poema que él leía en la cárcel, ¿no? Debemos ser capitanes de nuestra alma, porque eso es lo que nos permite, de alguna manera, vivir la vida con intensidad y al mismo tiempo, pues, darnos cuenta de que cuando llegan las adversidades, pues tenemos unos recursos interiores, hemos trabajado en nuestra interioridad y somos capaces de afrontar esa adversidad de la mejor manera posible, ¿no? La interioridad se ha olvidado hoy. Creo que ese sería un titular interesante. Lo hemos sustituido por la exterioridad, ¿verdad? Nuestro físico, nuestras redes sociales, nuestro aspecto, nuestro cuerpo, la maximización de la salud, ¿no? La salud, oye, parece que se ha convertido en una nueva religión, ¿no? Tal como nos la venden. La exterioridad en suma, ¿no? Y nos hemos olvidado de que la interioridad es lo que nos hace humanos. Me gustaría cerrarlo un poco así y darnos cuenta de que la filosofía es un buen medio para llegar a esa interioridad, no es el único, pero es un buen medio y que vale la pena que nuestros niños y niñas la tengan en su equipaje para poder ser fuertes y para poder resistir las adversidades de la vida y ayudar a los demás a resistir las suyas, ¿no? Porque yo creo que si la filosofía enseña algo, también es a colaborar con los demás, ¿no? A apoyar a los demás y a apoyarnos en los demás, ambas cosas, ¿no? Ese pensamiento cuidadoso que decíamos. Claro que sí, Jordi, además porque como he escuchado muchas veces, digamos que yo no soy muy experta en la filosofía para niños, pero me he dado cuenta que también es algo que empezó porque uno crece y a veces uno no sabe filosofar, ¿no? Entonces es Claro. bueno incentivar desde niños ese pensamiento crítico, cuidadoso, como usted nos menciona. Y me parece muy interesante la invitación que usted nos hace. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Evelyn, y un abrazo bien fuerte para todos. Espero que esas dificultades sociales a las que hacía referencia vayan menguando, sobre todo de una forma justa, ¿no? Porque a veces lo que falla es la justicia y ahí, pues, evidentemente hay que actuar. O sea que un abrazo muy fuerte a todos los que nos escuchan y quizás están sufriendo alguna injusticia inmerecida, ¿no? Como decíamos antes. Claro que sí, me quedan muchas palabras. La justicia, por supuesto, es un factor también fundamental y muchísimas gracias. Esperamos que aquí en Colombia también, sí, esas situaciones cesen
y agradecemos a este maravilloso invitado por darnos la oportunidad de tener esta oportunidad de dialogar, de tener este espacio de creatividad, diálogo y encuentro. Gracias también a nuestro equipo de trabajo y saludos a todos nuestros oyentes, a las personas que nos han estado comentando el día de hoy. Recuerden que yo soy Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Hasta luego. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.